Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una herramienta que se llama como Human IK en conjunto con otra herramienta que se conoce como Quick Rig. Estas herramientas nos van a permitir dar movimiento a nuestros personajes de una forma más sencilla sin tener que generar cada uno de los joints y de los controladores de nuestros esqueletos. Bueno, para eso vamos a abrir nuestro archivo. En este caso, vamos a importar un archivo en formato OBJ que lo tengo precisamente aquí. Este archivo, pues es un archivo que contiene un pequeño polígono y este polígono es con el que vamos a trabajar. Em, bueno, en este caso el polígono ya tiene vinculado una textura, así que podemos activar la textura, pero para este archivo vamos a trabajar con la vista del material sólido. Para poder agregarle movimiento, hay una forma muy simple que viene en Maya en las últimas versiones previas, si no me equivoco, al 2016, creo que todavía no la tienen, pero ya las versiones más recientes tienen esta herramienta que se conoce como herramienta de Quick Rig. Podemos utilizarla desde varios accesos. La más sencilla es que si le damos clic al shelf en la pestaña Rigging, vamos a tener aquí el acceso directo para generar esa herramienta, que es la herramienta de Quick Rig. También podemos llegar a ella desde el menú Windows, Animation Editors, Quick Rig o desde el grupo de menús Animation en el menú, perdón, no, el grupo de menús Rigging en el menú Skeleton y aquí en la opción Quick Rig. En este caso, pues vamos a hacer uso de este acceso directo, el que tenemos en el shelf. Es muy sencillo. Lo que hace esta herramienta, al darle clic, es que va a estudiar la forma, bueno, Maya va a revisar cuál es la forma del objeto geométrico que tenemos aquí representado y dependiendo la posición de las formas, de la topología del objeto, va a asignar un esqueleto de manera automática. Este esqueleto Maya lo va a incluir con controladores y también lo va a incluir con el bin skin, es decir, ya vinculado directamente al polígono. Eh, Ahora, le voy a dar clic a Auto Rig. Dependiendo la velocidad del procesador y tarjeta gráfica, se va a abrir esta ventana que va a tardar unos cuantos segundos. Después de que Maya haga los cálculos necesarios, se va a generar aquí el esqueleto con los controladores necesarios. Voy a cerrar esta ventana porque no la requiero por el momento. Eh, en caso de que ustedes no vean los joints, recuerden que hay que activar la opción de Shading X-Ray Joints para poder ver esos joints y los controladores. Eh, Como les comentaba, esta herramienta ya nos permite tener los controladores de nuestro personaje realizado. Hay algunos pequeños detalles que habría que corregir. Si ustedes se dan cuenta, cuando bajo el brazo de mi personaje, se forma aquí en esta parte interna del torso una oquedad que no está tan bien, bueno, que no se ve tan bien. Entonces, lo ideal es que después de haber aplicado esta herramienta, apliquemos también los modificadores del Paint Weight Skin. Para eso, se selecciona el polígono del personaje. Idealmente, háganlo con el personaje en una pose diferente a la pose original para que podamos ver cuáles son las zonas y los vértices eh, que están pues mal configurados. Con el personaje seleccionado, con el polígono seleccionado, aplicamos la herramienta que dice Paint Skin Weights y esta herramienta recuerden que lo que nos permite es pintar la influencia que cada uno de los joints va a tener sobre la superficie. Voy a abrir el Tool Settings, aquí es en donde tenemos una lista de todos los huesos mostrándonos todas las influencias que se van a generar y en este caso aquí podemos ver cómo hay una influencia mayor en esta zona, por eso hace que del hueso que sería el hombro, y eso hace que esta parte inferior del tórax pues se vea como un poco hundida. Para modificarla, lo único que hago es aumentar un poco el valor. Bueno, primero voy a utilizar la herramienta Paint.
En las opciones de operación le ponemos Replace. Le pongo la opacidad en un valor, vamos a ponerle un valor de 0.5 para que pueda tener una opacidad que me permita manejar de forma suave las variaciones, y un valor máximo de 0.75. En mi caso el pincel lo veo un poco pequeño, así que voy a aumentar el valor del pincel. Le voy a poner un valor de 2 y el radio interno le pongo un valor de 1 para tener también un pincel que trabaje mejor. Ok. Bueno, ahora, en este caso, si yo pinto aquí, lo que estoy haciendo es agregar la influencia del hombro a esta parte del tórax, lo cual pues no es lo que quiero, sino lo que yo quiero eh, es al revés, o sea, que sea más bien el tórax el que active el movimiento y no el hombro. Y si se dan cuenta, en cuanto yo empiezo a pintar, esta deformación empieza a ir desapareciendo poco a poco. Ya ese agujerito, esa oquedad que se iba formando, desaparece. Y una vez que ya tenemos pintada esta zona, podríamos pasar a revisar algunas otras zonas que consideremos que que tengan una influencia que no sea la adecuada. Pero en este caso es solamente esa parte la que aparece como con mayor problema. Bien. Y una vez corregido ya este valor de pincel, de pincelada, esta deformación deja de ser eh, tan extrema. En este caso voy a dejarlo un poquito así porque, bueno, es como el estiramiento de la ropa, así que no me voy a preocupar porque quede 100% fijo, y vean cómo ya se ve de una forma mucho más orgánica. En este caso, la gran ventaja de esta herramienta es que, si se dan cuenta, en menos de 10 minutos, pues ya tenemos a nuestro personaje con los controles necesarios para poder generar la animación que estamos queriendo generar. Pero la gran desventaja es que no tenemos la capacidad de los detalles ni para las manos ni para los gestos del personaje. Ujú. Así que si mi personaje va a formar parte del fondo, o no requerimos que haya acercamientos, pues podemos utilizar esta herramienta sin mayor problema. Pero si mi personaje va a tener expresiones o va a mover las manos o tal vez los dedos de los pies, entonces necesitamos utilizar otras herramientas. Ahora, si lo que nosotros necesitamos es tener más detalle, como por ejemplo movimiento en los dedos de las manos, movimiento a lo mejor específico en los dedos de los pies, o bueno, o también si necesitamos configurar el esqueleto a lo mejor para que tenga más huesos en la columna vertebral, en el cuello, en los brazos, etcétera. Para esos casos vamos a utilizar la herramienta de Human IK, que en este caso es esta ventana. Eh, para ver cómo trabaja y cómo funciona esta herramienta, de nuevo voy a importar el mismo archivo. Voy a importar el archivo OBJ que tengo aquí. eh, y en este caso, para poder accesar a esta ventana, podemos llegar desde el menú Windows, Animation Editors, Human IK. Y así es como nos va a aparecer esta ventana. Generalmente aparece del lado derecho. La herramienta de Human IK lo que hace es que va a generar esqueletos completos, incluyendo las falanges de los dedos, los carpos de los pies, eh, y esos huesos vamos nosotros a utilizarlos como base para el movimiento del personaje. Utilizando esta herramienta, cuando nuestro personaje ya está bien configurado y cuando ya tenemos los pesos de influencia bien pintados, entonces podemos utilizar también los controladores del Control Rig que por default nos aplica esta herramienta, lo cual hace que sea mucho más fácil que hacer el esqueleto completo. Para poder crear un esqueleto, en cuanto abra la ventana, aquí viene la opción que dice Create Skeleton, y esto me va a crear un esqueleto. Bueno, en este caso voy a activar la opción de X-Ray Joints para que podamos ver el esqueleto. Por default, el esqueleto siempre nos aparece
más o menos de este tamaño. Eh, en caso de que ustedes tengan su personaje de un tamaño diferente, hay varias formas en las cuales podemos escalar el esqueleto. La más sencilla es hacerlo desde aquí, donde dice Character Scale, ponerle un número mayor a 1 y proporcionalmente el esqueleto va a crecer ese número que yo le haya puesto, o un número inferior, vamos a ponerle por ejemplo punto 24, y esto va a disminuir el esqueleto en la proporción que yo le haya escrito. Eh, en caso de que sea muy difícil o le resulte difícil atinarle al tamaño adecuado, también podemos abrir el outliner y seleccionando este locator, que es el control del personaje. Bueno, si yo lo abro, vean cómo aquí dentro tenemos todos los joints del esqueleto. Pero seleccionando eh, locator, que es la referencia del personaje, podemos nosotros utilizarlo como controlador general. Y esto nos permite no solamente mover, sino que también nos permite rotar y escalar nuestro esqueleto. Así que también desde aquí ustedes pueden escalarlo, hacerlo más grande o más pequeño. La única indicación es que si ustedes lo hacen desde el outliner, no olviden que tienen que irse al channel box y darle freeze all para que todas esas transformaciones se reseteen y no vayamos a tener ningún problema al momento de utilizar los controladores. Ahora, como en este caso el esqueleto que genera Human IK tiene la proporción ya del personaje importado, no es necesario cambiar la escala. Antes de empezar a trabajar, vamos a ver algunas pequeñas configuraciones, es decir, aquí ustedes pueden agregarle o quitarle huesos a la columna vertebral, por ejemplo, en vez de 3 ponerle 6 o ponerle 2, y eso va a cambiar el número de huesos que tiene la columna vertebral. Pueden agregar más o menos huesos también al cuello, pueden agregar huesos a la región de la clavícula al hombro, pueden crear unos huesos específicos para darle rotación a los brazos. Por ejemplo, si yo aquí agrego un hueso para rotación, se agrega como un joint que me va a permitir rotar los huesos cuando esté mi personaje generado. Eh, lo mismo con los brazos, antebrazos y las piernas. Aquí algo interesante es que ustedes pueden decirle a Maya cuántos dedos quieren que les genere. Pueden pedirle solamente, no sé, tal vez el dedo pulgar y a lo mejor un dedo índice. En este caso quedaría más bien el dedo medio. Si no quieren que se mueva cada uno de los dedos y solamente quieren que su personaje tenga una especie de tenaza, o si quieren que sea muy anatómicamente adecuado, le pueden poner los 5 o incluso vean cómo tenemos la opción de agregar un dedo extra. Pueden cambiar el número de falanges, en vez de 3 ponerle tal vez 2. Vamos a dejarlo en 3. Y también pueden cambiar la configuración de esta parte de la palma, ¿no? Para que haya solamente un hueso de base o para que los huesos se acomoden como si fueran los carpos de la mano. Vamos a dejarlo por default. También podemos nosotros crear aquí distintos huesos para los pies y podemos incluso agregar un hueso para la traslación de la cadera y que la cadera no sea el hueso raíz que mueve a todo el personaje, sino que sea un hueso separado. Por default, las características que trae el esqueleto de Human IK son las que necesitamos para nuestro personaje. Así que no es necesario el que tengamos que modificar ninguno de estos valores. Y para comenzar a trabajar, lo que vamos a hacer antes que nada es acomodar el polígono del personaje en todas las vistas para que podamos tener la forma del esqueleto de manera adecuada. Déjenme pongo la opción de X-Ray Joints en todas las ventanas. Y en este caso, pues el personaje tiene una buena relación. Considero nada más que el esqueleto está ligeramente adelante de donde yo quisiera que esté. Muevo un poco hacia atrás el personaje y ahí ya está bien adecuado. Ahora, sabemos que la anatomía humana no es como este esqueleto que está plano y que está recto, sino que hay distintas curvaturas y variaciones. Sin embargo,
dado que Maya trabaja sobre todo con la dirección de los joints, no vamos a modificar esta rectitud del esqueleto. Lo que podríamos hacer en caso de que mi personaje tuviera proporciones distintas sería, en algunos casos, si las piernas son más pequeñas, bajar un poco el hueso de la cadera y después subir los huesos de las piernas y de los pies para cambiar a lo mejor la escala de las piernas. Podríamos también, voy a deshacer todo esto, si las manos no quedan en proporción adecuada, podríamos hacer más pequeñas o más grandes las manos. Lo que nunca debemos de hacer es cambiar esta forma del esqueleto, es decir, si yo para darle una forma más anatómica se me ocurriera hacer como la curvatura de la columna vertebral, el problema es que Maya no va a poder configurar después los controladores necesarios, dado que la dirección en la cual Maya está buscando los joints que siguen para generar el movimiento del personaje no van a estar en la posición adecuada y va a ser muy difícil de encontrar. Así que aunque esta forma parezca más anatómicamente pues más correcta, no la vamos a ocupar. Voy a darle deshacer para que nos quede la forma como debe de ser. Lo que sí podemos hacer es que, sobre todo en las manos, bueno, aquí voy a mover un poco el personaje hacia el frente porque no quedó el esqueleto tan bien, más bien al momento de acomodar ahorita la forma se movió un poco. Lo que sí podemos es, por ejemplo, en el caso de las muñecas, voy a acomodarlo al lugar en donde deba de ir, y en el caso de los dedos sí podemos hacer unos pequeños cambios, pero siempre háganlos con estas modificadores de dirección, ya sea por las flechitas o por los cuadritos. Nunca vayan a modificar los valores girando los joints. Si hacemos esto, se va a perder la geometría adecuada de mi personaje. Así que voy a arreglar los huesos de los dedos para que queden exactamente en la posición en la que necesito que estén para mi modelo. Bien, ahora si se dan cuenta, pues ya tengo los joints bien corregidos desde la parte superior, pero en la parte lateral, vean cómo todavía no están arreglados, así que ahora me voy a la vista frontal para poder corregir los joints desde esta vista y que queden de manera adecuada. Bien, una vez que tenemos entonces ya todos los joints en su lugar, que en este caso solamente fue necesario corregir un poquito la posición de las manos, podemos empezar a trabajar ya con pues con la aplicación del modificador del, del Bind Skin. Para aplicar la herramienta Bind Skin, lo que hacemos es primero seleccionar el esqueleto desde el hueso raíz, es decir, desde el hueso de la cadera. También podemos hacerlo directamente desde el outliner. Voy a darle aquí clic a este botón porque lo desactivé para modificar los joints. Y después, bueno, y después de seleccionar el esqueleto desde la cadera, con Shift seleccionamos el polígono. Después lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la herramienta de Skin Bind. Recuerden que esta es la herramienta que va a vincular los huesos del personaje con el polígono que los rodea. Esa herramienta la encontramos en el menú Skin, Bind Skin. Le voy a dar clic. Después de algunos cuantos segundos, aquí está Maya haciendo los cálculos necesarios, ya está vinculado ya están vinculados los huesos. Si yo le doy clic afuera, vamos a ver que van cambiando el color de cada joint, indicándome que ya el personaje ha sido vinculado a el polígono. Entonces vean cómo ahora ya mi personaje se puede mover según los joints. La ventaja del Human IK no solamente es el que yo pueda crear el esqueleto con unos cuantos clics,
sino que también me crea los controladores para el movimiento. Ahorita no se ven, no están activos porque la función de controladores se activa desde la propia ventana del Human IK. En este caso vamos a tener aquí arriba la definición del personaje con el que estamos trabajando. Si nosotros tuviéramos dos o más esqueletos, aquí tendríamos dos o más personajes, Character 1, Character 2, 3, etcétera, etcétera. Como solamente tenemos uno, nos aparece el primero. Aquí donde dice Source, nos está preguntando cuál va a ser la fuente de movimiento de mi personaje. Aquí es en donde nosotros le podemos poner tres elementos básicos. La primera none, que es esta que tenemos por default. En caso de que yo quisiera animar mi personaje, pues moviendo los joints, o incluso si mi personaje tuviera como que elementos de elasticidad, pues también podría estirar los joints. Si yo necesito que mi personaje se mueva con características más humanas, más naturales, podemos activar la opción de Control Rig. Y esta opción nos va a generar los joints de manera automática. Le doy clic y después de unos segundos vean cómo ahora todo el esqueleto tiene esos controladores. Y aquí la diferencia que tenemos del Quick Rig es que vean cómo también los controladores aparecen en los dedos. Hay, sin embargo, digamos que un pequeño inconveniente, y es que en esta herramienta generalmente el Weight Paint no es tan acertado como lo es con el Quick Rig. Y nos damos cuenta generalmente con las piernas. Vean qué es lo que pasa cuando se mueven las piernas del personaje, que en algunos casos esta zona resulta demasiado más exagerada que en el caso del Quick Rig, pero pues la ventaja es que aquí tenemos la opción de utilizar los controladores para trabajar muchísimo mejor con nuestro personaje. Ajá. Una vez que hemos activado entonces la herramienta de Quick Rig, lo siguiente va a ser, al igual que lo hemos hecho con todos los personajes y con siempre que utilizamos joints, pintar las influencias del Weight Paint. Para activar las herramientas de Paint Weight Skin es muy similar a como lo hemos hecho con el Quick Rig o también con la creación del esqueleto completo, ¿no? Es decir, se selecciona el polígono del personaje y después se utiliza la herramienta de Paint Skin Weights, que es esta herramienta. Le doy clic y entonces ya me aparecen la influencia de cada uno de los joints. Aquí lo único que vamos a hacer es de nuevo corregir eh, algunas posiciones que consideremos que sea necesario corregir y una vez terminado, entonces estaremos listos para el siguiente paso. Voy a corregir estos pequeños pasos. Como pueden ver, aquí pues los valores son ligeramente diferentes a los que tenemos en el Quick Rig, pero lo suficientemente distintos como para exagerar muchísimo más estas pues deformaciones que se dan de forma involuntaria o innecesaria más bien en nuestros personajes. En algunas ocasiones van a encontrar que hay algunos vértices, como por ejemplo este, al cual le pasan el pincel una, dos, tres veces y no cambia su valor. Esto ocurre porque a veces la resolución de nuestro mouse no es tan detallada como para poder eh, dar, eh, dar estos pequeños trazos. En ocasiones tiene que ver con alguna configuración del tamaño de nuestro pincel, pero para no meternos en tantos problemas, la forma más simple de corregirlo es cambiar nuestra herramienta del modo Paint. Eso lo hacemos desde el Tool Settings. Cambiamos del modo Paint al modo Select, damos un clic sobre el vértice que queremos modificar, regresamos al modo Paint y le damos Flood. Eso lo que hace es que le agrega el valor de manera automática que nosotros tengamos aquí. Ahora, como en este caso yo tengo una opacidad de 0.5, necesito darle otro flood para que tenga ahora el valor adecuado. Si ustedes quieren volver a pintar, vean cómo yo ya no puedo pintar en ningún otro lado, porque solamente está seleccionado
este vértice. Entonces, para poder continuar con la selección de influencias, simplemente le dan clic aquí a donde dice Select Geometry. Eso desactiva la herramienta de selección y les permite continuar pintando. Y ya que tenemos terminada la pintura de influencias del personaje, que aquí pues ya se ve pues de una forma más adecuada, entonces nuestro modelo de personaje ya está listo. Y como pueden ver, en este caso vamos a ser capaces no solamente de modificar la posición del personaje en general, sino que también vamos a poder generar algunos gestos, bueno, los gestos que nosotros queramos generar con los dedos de la mano. Finalmente, si todo está bien, entonces podemos ahora activar las texturas y vamos a ver cómo nuestro personaje puede animarse de una manera muy sencilla. Entonces, por ejemplo, ponemos aquí en el fotograma 1 este movimiento, fotograma 2 este movimiento, y de esta manera es que nosotros vamos a poder darle animación a nuestros personajes para pues todos nuestros proyectos. Una vez que terminen su actividad, no es necesario animar los personajes, hay que utilizar esta herramienta de Human IK para vincular incluso los dedos de las manos, revisar que todos los weight paint sean adecuados, que no haya una deformación extraña y suben su actividad en formato de archivo MA o archivo MB.